Ya, ahí parece que se está grabando. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? Miren, por si acaso, les mando un saludo antes que nada, un abrazo. Vamos a seguir con la lectura del manual de discipulado, que lo había dejado en stand-by. Vamos a ir retomando, por supuesto, como también retomando los estudios de la teonomía de los domingos y trayendo ya muchas más cosas que es lo que he estado preparando para ustedes. Disculpen. Si ven aquí dos usuarios es porque uno soy yo mismo, que estoy desde el celular grabando la voz, que graba mejor que mi audífono cuando uso el, el computador con el micrófono que tengo, que no es de tan buena calidad. El celular lo hace mejor. Bueno, vamos a continuar con la lectura, como bien dice el título de este video, y les voy a compartir acá el capítulo 5 que está en... ¿Dónde está? Que no me aparece. Ventana. Acá está. Perfecto. Vamos con ello, ¿no? Habíamos dejado en la última vez, lo habíamos dejado en el capítulo 5 por empezar el capítulo 5. Y vamos a continuar con el capítulo 5 entonces y a ver la doctrina de la caída y la naturaleza del pecado. Vamos a adentrarnos en esta doctrina. Hemos visto el glorioso principio, un Dios soberano, una creación perfecta y el hombre como su vicerregente, como el virrey que Dios ha colocado en la tierra que porta su imagen, ¿no? Y como tal ejerce un gobierno como criatura, no como Dios, por supuesto, pero reflejando la imagen de Dios a nivel de criatura, en la tierra, llamado a ejercer un dominio piadoso bajo la ley de su creador. Sin embargo, la condición actual del mundo y del hombre, marcada por la muerte, el conflicto y la enfermedad y el caos, testifica que algo salió terriblemente mal en todo esto. ¿Mm? Y esto es lo que esta doctrina, que simplemente está tratando de declarar lo que nos revelan las escrituras, va a dar cuenta de la condición del ser humano en la que vivimos hoy. De que no hay que, no hay que argumentar mucho de que algo está mal en el hombre y en la humanidad, ¿no? Hay algo que obviamente está mal. La escritura registra este evento catastrófico no solo como un mito, sino como un hecho histórico con consecuencias legales y existenciales que se extienden hasta el día de hoy. Este evento es conocido como la caída del hombre, la doctrina de la caída del hombre, un hecho histórico que, de ser negado, con ello se niega la solución. ¿Cuál es la solución? El Evangelio. Tú no puedes negar la caída, no puedes negar la historicidad de Adán y Eva, la creación en 6 días y la creación en que en el sexto día Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Si tú niegas esa doctrina, pues te quedas básicamente sin nada, básicamente sin evangelio, ¿no? Y te quedas con una alegoría, ¿no? De escritura, algo lindo que puede hacernos pensar, ¿no? Algo lindo. Veamos la tentación, que es donde comienza la caída, donde empieza la caída y el quebrantar la ley y el pacto de Dios por parte del hombre y de la mujer. Empezando con la mujer, por supuesto, pero culminando con el hombre. Los dos en igualdad de culpa, aunque el hombre es más culpable aún. Vamos a ver por qué. La tentación es un ataque directo a la soberanía de Dios por parte de la serpiente. La tentación presentada a través de la serpiente no fue una simple invitación a la autocomplacencia. No es simplemente que lo pase bien, deja que el niño se recree. No, fue un desafío jurisdiccional contra el gobierno de Dios y la validez de su ley. Fue decirle a Eva, y por extensión al hombre, Adán, decirle que en realidad Dios no tiene jurisdicción total. Ustedes, ustedes están al mismo nivel de Dios y Dios tiene temor de ello. Por tanto, les pone estas leyes, estas reglas para que ustedes no se den cuenta de aquello que son potencialmente
digamos, capaces, ¿verdad? Eso lo encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 1 al 5. Analicemos la estrategia de la serpiente, del tentador. Primero pone en duda la palabra de Dios. ¿Con qué Dios os ha dicho? Pregunta la serpiente en Génesis capítulo 3, versículo 1. El primer paso de toda rebelión es cuestionar la claridad y autoridad de la palabra de Dios. ¿Cómo es que la cuestiona la serpiente? Pues primero que nada torciéndola. Oye, parece que no es como te lo dijo, no te lo habrá, ¿no será esto en realidad? Con que Dios os ha dicho. Bueno, eso es la segunda parte, que la tuerce, ¿no? Con que Dios ha dicho que no comen, que no coman de todo árbol del huerto del Edén, ya está tergiversando la palabra de Dios, ¿no? La ley. Se introduce el escepticismo como una alternativa a la fe y el derecho a cuestionar y juzgar a Dios. Nosotros tenemos, como seres humanos creados a imagen de Dios, y como cristianos en nuestro tiempo, en nuestra época, en nuestro contexto, tenemos el derecho y el deber de juzgar toda enseñanza, toda doctrina, toda ley que se nos presente por parte de los hombres, pero no tenemos derecho, y es una rebelión, ¿verdad?, contra el soberano, cuestionar la palabra de Dios, ¿no? Esto lo entienden muy bien los humanistas, los estatistas, lo- los que tienen por Dios al Estado, de que al Estado o al poder no se le puede cuestionar, no se le puede enfrentar, ¿no? De lo contrario, sería un socavamiento de la soberanía y de lo establecido, del orden en ese sentido, ¿no? Fíjate que la serpiente busca negar la palabra de Dios. No moriréis, les declara en Génesis capítulo 3, versículo 4, ¿no? Empieza cuestionando la palabra de Dios y a la vez tergiversándola, porque les dice que, es con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol, la está tergiversando la palabra de Dios. Y dice, no moriréis. La duda progresa a una contradicción directa. Aquí ya es sin, digamos, sin rodeo, ¿no? La palabra de la criatura, la serpiente, se presenta como una autoridad superior a la palabra del creador, ¿no? Al principio se presentó como si fuese al mismo nivel, pero luego, ya, cuando ya se atrevió a juzgarla, ¿no? Porque al principio es como un cuestionamiento, es como, digamos, está al mismo nivel, pero ya cuando traspasa, ya eso ya es una locura, es una blasfemia ponerse al mismo nivel de Dios, pero luego ya muestra su verdadera cara total, que es en realidad juzgar y someter a Dios, irse en contra de Dios nuestro Señor, una rebelión. La rebelión era sutil al principio, que era rebelión, pero luego ya se mostró la verdadera cara. La palabra de la criatura entonces busca o se presenta como una autoridad superior a la palabra del Creador. El hombre es invitado a tratar con Dios no solo como iguales, sino como superior y actuar en consecuencia. Esto es juzgar a Dios, que es la tendencia que tiene todo ser humano en estos días. Y desde, bueno, desde aquel día de la caída hasta entonces, hasta nuestros días. Y en ese sentido debemos tener muy en claro que no es extraño encontrarnos que la gente juzgue la palabra de Dios. No, no es para nada extraño, es algo que debemos esperar. ¿Y por qué lo debemos esperar? Porque estamos caídos. Lo, lo más extraño, lo contradictorio, o lo loco, por decirlo así, lo enfermo, es que los cristianos juzguen a Dios y juzguen la palabra de Dios. Y decidan decidir o seleccionar con qué cosas se quedan y con qué cosas no. Es lo que hacen los antinominianos, que prácticamente la mayoría de la iglesia hoy en día, ¿verdad? Decidir con qué cosas se quedan y con qué no. La serpiente también impugna al creador, ¿no? A Dios, ¿no? Le impugna perdón, la criatura impugna el carácter de Dios, o sea, lo, lo denuncia. ¿Sí? Sabe Dios que el día que comáis de él seréis como Dios, y Dios tiene temor de que tú lo sepas, ¿no? De aquí vienen muchas doctrinas del gnosticismo. De hecho, eh, como comentario paralelo, los masones se basan en esta creencia de que Dios, bueno, esto viene del gnosticismo. Los masones son un producto del gnosticismo,
Y el gnosticismo enseñaba que este Dios del Antiguo Testamento era el demiurgo, un Dios malo, menor, perverso, ¿verdad? Y que tenía celos de los seres humanos, ¿no? Y en ese sentido quería ocultarles el conocimiento. Y que el Dios, Satanás, el ángel de luz, Lucifer, ¿verdad? Vino a liberar, esto es la doctrina fundamental del gnosticismo, este Lucifer vino a liberar al hombre de esa esclavitud en la que Dios había, el Dios de este demiurgo, según los gnósticos, había esclavizado al hombre, ¿no? Y en ese sentido, los masones adoran a Lucifer bajo esta perspectiva, que lo aprendieron del gnosticismo, que nació en los primeros, el primer y segundo siglo después de Cristo. Esta cosmovisión, esta paganía, esta religión pagana. El ataque final es contra la bondad y justicia de Dios. Se acusa a Dios de ser un tirano, celoso que se retiene el conocimiento y la libertad para oprimir a sus criaturas. Se sugiere que la ley de Dios no es para el bien del hombre, sino para su subyugación, para su manipulación y para que trabaje para él, de alguna manera, ¿no? Como si Dios necesitara algo de nosotros. En esencia, la tentación fue un evangelio alternativo, ¿no? Contrario, por supuesto, antagonista, una contraley. Ofrecía un camino diferente hacia la divinidad, no a través de la obediencia fiel como imagen de Dios, sino a través de la rebelión autónoma para convertirse en un Dios, determinando por sí mismo lo que es bueno y malo, lo justo y lo injusto. Al fin y al cabo, el objetivo que tenía la serpiente en la tentación era que el hombre declarase ser Dios. Y como tal, juzgar a Dios, porque ya no sería Dios, sino que ellos serían Dios juzgando a Dios, ¿verdad? Y ellos determinarían por sí mismos, ¿no? Rosduni ahí dice que la palabra hebrea usando, que se traduce como sabiendo, da la idea de una determinación, algo autónomo, de que yo lo sé porque yo lo determino desde mí, ¿verdad? Lo que es bueno y lo que es malo, la palabra yada en hebreo. 2.2. El pecado. La búsqueda de la autonomía del hombre. Este es el objetivo final que tiene, digamos, la rebelión, el pecado, es ser autónomos. Es el objetivo que busca, que nunca lo van a hallar los seres humanos, porque somos criaturas. Ya vimos en los capítulos anteriores, vimos cómo esta distinción creador-criatura, que era fundamental, y había un abismo entre esa distinción, hacía del hombre que fuese imposible para él trascender su naturaleza, su humanidad. El hombre no puede evolucionar, el hombre no puede trascender a sí mismo. El hombre es criatura y no va a cambiar nunca eso, jamás. Siempre vamos a ser hombres de carne y hueso, hombres y mujeres de carne y hueso. No vamos a ser ángeles, no vamos a irnos a otro lado con una nueva naturaleza, no, no, no. Vamos a vivir siempre en una tierra, siempre en esta tierra, ¿no? Renovada, y siempre de carne y hueso. Inmortales, sí, con vida eterna, sí, pero hombres de carne y hueso, porque eso es lo que somos, no vamos a trascender. Y la escritura no promete otra cosa más que ser seres humanos. Y esa es nuestra gloria, como lo vimos, creo, en los primeros capítulos, y lo veremos también al final. El acto de comer el fruto prohibido fue la manifestación externa de un pecado interno mucho más profundo. El pecado de Adán y Eva no fue un error dietético, ¿ya? Por si acaso, por si alguno todavía no se ha dado cuenta. Fue un acto de alta traición contra su Dios y Rey del pacto. Recordemos que el árbol del conocimiento del bien y del mal, que había sido puesto en el centro del huerto del Edén, era, por decirlo así, el símbolo, era como la evidencia, tanto para el hombre como para Dios, era como el pacto, por decirlo así, de que el hombre aceptaba que Dios era su soberano, su creador, su sustentador, ¿no? Su señor, y lo respetaba a través de esa regla o esa ley que Dios le había entregado. De ese árbol no comerás. Y el hombre, en la medida en que que obedecía ese mandamiento y no se acercaba al árbol, no lo tomaba, no lo comía, no comía del fruto, reconocía con ello que Dios era el Señor, era el soberano,
y que le adoraba y que él vivía en los términos de su palabra y su ley. ¿Mm? El momento en que el hombre decidió comer del fruto fue una declaración de decir, Dios ya no es más mi soberano, me emancipo. Fue una rebelión, fue una revolución contra Dios y una declaración de independencia, ¿no? Declaración de independencia que duró unos segundos, porque después el hombre se vio desnudo ante un soberano terrible y temible. La esencia del pecado se encuentra en la promesa del tentador. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esta es la carta magna de toda revolución humanista, ser como Dios. No es una aspiración a la piedad, sino una toma de poder metafísica, en el sentido de una determinación y autodenominación, autodeterminación y autodefinición por nosotros mismos de nuestra propia naturaleza. Esa es la idea. Es como que nosotros nos redefinimos, nos autocreamos, nos autodeterminamos. Esa es como la fe de la caída. Es por eso que digo aquí que se debe tomar como una toma de poder metafísica. Se busca. No, yo no soy criatura, yo soy Dios. ¿Entiendes? ¿No? El deseo de ser el punto de referencia último para toda la realidad. Saber el bien y el mal en este contexto bíblico no es un acto de percepción, como de investigar y, oh, me ha llegado información, ahora sé, o he tenido la sensibilidad, digamos, la oportunidad de sentirlo, de saberlo, de verlo, de oírlo, de mirarlo. No, no se trata de la percepción, sino de determinación y decreto. Es la prerrogativa exclusiva del soberano, pero reclamada por el hombre. Porque ahora el hombre reclama ser Dios, porque siguió el consejo de la serpiente. El pecado en su raíz es el deseo del hombre de ser autónomo, de la palabra griega auto, propio, y nomos, ley. Es el intento de destronar a Dios como la fuente de la ley y de entronizarse a sí mismo como su propio legislador. Es la declaración de independencia del hombre y el rechazo de su condición de criatura y su intento de usurpar la prerrogativa divina de definir al hombre, aquí está mal escrito, tenemos que cambiar esto, ¿ah? Al hombre la realidad, la vida y la moralidad. Cada vez que un hombre, una familia, una iglesia, una corporación humana decide por sí mismo lo que es correcto, al margen de la palabra ley de Dios, está repitiendo el pecado original de Adán. Democracia, ahí te la dejo. Democracia, dictadura, socialismo, derecha, republicanismo, da lo mismo. Ahí se las dejo. Le tiro esta bomba para que sepan que son unos rebeldes y que no pueden ser fieles a Dios si sostienen lo que siguen sosteniendo. Republicanos, socialistas, derechistas, liberales, lo que sea. Si ustedes dicen que determinan la ley a través de sus instituciones, ustedes son unos blasfemos, ustedes son unos rebeldes contra Dios nuestro Señor, sin importar lo que digan, las apariencias, las excusas que den. Así de simple. Por lo tanto, el pecado no es una mera debilidad o un error. Es, como lo define la Escritura, impiedad, anomia o transgresión de la ley. Primera de Juan capítulo 3, versículo 4. Un texto que es importantísimo para entender la naturaleza del pecado. ¿Mm? Veamos las consecuencias. Las consecuencias del pecado son la depravación total y la muerte espiritual. Algunos tendrán aquí algunas dudas sobre este concepto de la depravación total. Por supuesto que la depravación total no se trata de que el hombre es todo lo malo que puede hacer. No, no, ya me anticipo por si acaso alguien tiene alguna duda al respecto. La sentencia de Dios había sido clara. El día que de él comieres, del fruto prohibido, ¿no? Ciertamente morirás. En el hebreo da la idea como que muriendo morirás, ¿no? En Génesis capítulo 2, versículo 17. Esta es una promesa de pacto, ¿sí? Una promesa de maldición. Hay una promesa de vida, ¿no? Que si obedeces tendrás vida, y si desobedeces, la promesa es que morirás. ¿Sí? Esta muerte fue, en primer lugar, espiritual. En el ámbito de su desobediencia, perdón, en el instante, no sé por qué leí ámbito, no tengo idea, pero bueno, en el instante de su desobediencia, Adán y Eva murieron en su relación con Dios. Hubo un corte, una separación.
¿no? Y eso se manifestó en que se sintieron desnudos, indefensos, ya no protegidos, ya no había una relación filial, ¿no? De padre con ellos. Adán y Eva murieron en su relación con Dios. Su naturaleza, creada a imagen de Dios, en justicia y santidad, se corrompió por completo. Se corrompió de manera sistemática, ¿no? No estamos diciendo aquí que llegaron a ser en todos los ámbitos todo lo demoníaco que podían llegar a ser. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que de manera sistemática en cada área de la naturaleza del ser humano, de Adán y Eva, y de nosotros, ¿no? Por extensión, somos hijos de Adán y Eva, fuimos afectados por el pecado en cada área, de forma sistemática, en todos, si lo queremos ver en términos de sistemas, en todos los sistemas, ¿no? En el pensamiento, en la voluntad, en las emociones, en el deseo, en la carne, porque también la carne ahora se, eh, se corrompe y muere, ¿no? Fue afectada por el pecado en ese sentido y por la rebelión, ¿no? La naturaleza entonces del hombre, creado a imagen de Dios, en justicia y santidad, ¿sí? Se corrompe por completo. A esta corrupción le llamamos depravación total los reformados, ¿sí? Los protestantes reformados. No todos los protestantes usan la palabra depravación total, pero es porque la confunden pensando de que el hombre está depravado todo lo posible que puede hacer, y no, no. Hay eh, intensidades de depravación, por decirlo así, pero lo que sí es claro es que esta depravación alcanza a la totalidad del hombre, ¿no? Todo su ser. No hay área del ser del hombre, no hay aspecto en el ser del hombre que no haya sido afectado por el pecado, en especial su pensamiento, su razón. ¿Sí? La razón está esclava del pecado. ¿Sí? Lo que no quiere decir que la razón sea algo malo per se, así como el ser humano no es algo malo per se, así como las emociones no son algo malo per se, pero tanto la razón como el ser humano, como en su totalidad, como las emociones han sido afectadas por el pecado original, por esta rebelión. Eso es lo que queremos decir con depravación total. Y aquí lo vamos a decir de nuevo, seguramente. Esto no significa que el hombre sea tan malvado como podría serlo, sin que sea incapaz de realizar actos externamente buenos. Significa que el pecado ha afectado y corrompido cada parte de su ser de tal manera que ninguna facultad está libre de su influencia y el hombre es incapaz de agradar a Dios por sus propios medios. Ahí está digamos, el desarrollo o la explicación más clara de esta doctrina. La mente del hombre ha sido entenebrecida, volviéndose hostil a la verdad de Dios, como lo declara de forma muy, no quiero usar la palabra clara porque ya declara claramente, suena redundante, ¿no? Pero lo declara tajantemente, ¿no? Las Santas Escrituras en Romanos capítulo 1, versículo 21 y en Efesios capítulo 4, versículos 18 y muchos otros textos, por supuesto. Estoy dando algunos ejemplos. Tu voluntad está esclavizada al pecado. Él no quiere lo bueno, quiere lo contrario. ¿Qué es lo bueno, por supuesto? Lo estamos definiendo en estos términos. Lo bueno es la voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. ¿Mm? No quiere la voluntad de Dios el hombre, quiere lo contrario, quiere la suya propia, estableciéndola de forma autónoma. Por tanto, no quiere lo bueno. Da lo mismo que él quiera, si es una mujer, quiera criar a sus hijos en amor, en cariño, pero no lo quiere hacer en los términos de la ley y la palabra de Dios y bajo la voluntad de Dios. Lo quiere hacer bajo su voluntad. Ahí está el pecado original, presente. Y es de manera grotesca porque muestra, ¿no? De alguna manera, el amor de Dios, la bondad que hay en el hombre, de alguna manera, pero al mismo tiempo manchada con esta rebelión, que es destructora del ser humano en sí mismo, ¿no? En sí mismo. Siguen quedando, ¿verdad? Esta, estos reflejos de la bondad de Dios en nosotros, ¿no? No se niega con esta doctrina. Entonces, esa voluntad es esclavizada al pecado, ¿no? Es incapaz de elegir o desear a Dios por sí mismo, o sea, de manera independiente. Romanos capítulo 6, versículo 20, Juan capítulo 8, versículo 34, son dos textos importantes sobre esta doctrina o de estos efectos del pecado en el ser humano.
sus afectos, emociones y afectos, están desordenados, amando la oscuridad en lugar de la luz. Por algo no aman a Cristo, por algo no le adoran verdaderamente. Algunos lo pueden hacer de boca, ¿no? Pero en verdad van a amar otras cosas más que al Creador. Por supuesto, lo más seguro es que se amen a sí mismos y proyecten ese amor en algún ídolo, menos en Dios. ¿No? Juan capítulo 3 versículo 19, un texto muy fuerte. Respecto a las consecuencias de la caída, en teología solemos hablar de las consecuencias no éticas del pecado, ¿no? Y aquí quiero poner esto lo voy a marcar, porque ahí voy a hacer un cambio, ¿no? Solemos hablar entonces de las consecuencias no éticas del pecado. El término no ético proviene del griego nous, que significa mente o intelecto. Las consecuencias no éticas del pecado se refieren a cómo la caída corrompió la razón humana. Esto no significa que el hombre perdiera su capacidad de razonar, su capacidad de pensar lógicamente. Más bien, la dirección y los presupuestos de su pensamiento fueron alterados fundamentalmente. La mente no regenerada, aunque todavía es capaz de una lógica formal, ahora opera desde un presupuesto de autonomía. ¿Mm? Esto es importante, suprimiendo activamente el claro conocimiento de Dios revelado en la creación, como lo enseña el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 18 al 21. El hombre empieza con premisas que solamente se pueden entender desde un contexto de rebelión contra Dios nuestro Señor. No hay neutralidad, es imposible que haya neutralidad cuando Dios es el creador de todo, cuando ya establecimos en los capítulos anteriores que hemos estado leyendo la distinción creador-criatura, demostramos que Dios creó todas las cosas de forma ex nihilo y que todo depende de Dios, toda la creación depende de su gobierno, de su providencia, de su sustento, ¿no? Pero no es parte de Dios, es totalmente distinto. Esta doctrina establece claramente que toda la criatura depende absolutamente de Dios y por tanto no hay posibilidad alguna de neutralidad de la criatura ante Dios. Por tanto, el método que el hombre caído usa para obtener conocimiento, para razonar, para usar la lógica, que la usa, y en muchos casos la usa muy bien, ¿no? Muy bien o sea, en el sentido, ¿no?, de pecado, ¿no? Se entenderá, eh, parte de premisas que son rebeldes contra la soberanía de Dios. Como que, por ejemplo, para que se entienda una analogía, salvando las distancias, obviamente, y toda analogía siempre tiene problemas, pero para que se entienda, es como que en estos momentos en Estados Unidos, ¿no?, un pueblo, no sé, un pueblo de Minnesota, de Washington, ¿no?, un pueblito, cualquier pueblo, declare la independencia del Estado federal. La declare y diga, ahora nosotros no estamos obligados por su ley, no estamos obligados por su constitución, nos vamos a organizar autónomamente. ¿Qué es lo que va a hacer el Estado federal? ¿Qué es lo que va a hacer el Donaldo? Obviamente que va a ir a suprimir esa rebelión y los va a someter, ¿no? Porque no va a aceptar neutralidad y no va a aceptar que se separe, a pesar de que Estados Unidos es producto de una decisión, es producto de una secesión, ¿no? Pero bueno, las contradicciones para ellos, para ellos las contradicciones, no para nosotros, por favor. Entonces, este razonamiento está en el hombre, no fue quitado, solo que las premisas con las que se comienza el razonamiento son rebeldes y son erradas, son mentiras. No solamente mentiras, sino que son inmorales, son rebeldes. ¿Sí? Eh, bueno, entonces esto lo hace suprimiendo activamente el claro conocimiento de Dios revelado en la creación y reinterpretando todos los hechos en términos de un universo sin Dios como su punto de referencia absoluto. Hacen como si Dios no existiera en la creación de Dios. Yo les podría creer, ¿no?, si es que ellos se hicieran su propio mundo, su propia realidad y se crearan a sí mismos, pero como no lo hicieron, no les creo. La mente se convierte en un instrumento de rebelión, racionalizando el pecado y construyendo sistemas de pensamiento que comienzan y terminan con el hombre, no con Dios. Por lo tanto, la corrupción
de la mente no es una pérdida de función, sino una perversión de su función. Es una hostilidad activa y voluntaria hacia la verdad de Dios que hace que hace imposible que el hombre natural entienda o acepte las cosas espirituales, como nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. No es que no pueda entenderlo, es que su rebelión se lo prohíbe, su sesgo no lo puede aceptar. Hay una barrera que no va a aceptar la premisa verdadera de que Dios es el creador y nosotros somos sus criaturas, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¿Sí? El hombre no regenerado no es simplemente un pecador por lo que hace, ¿sí? Que obviamente que también la naturaleza revela que es un pecador, ¿no? Por lo que hace, pero sino que en realidad es un pecador por lo que es, un rebelde. ¿Sí? Esta espiritualidad, está espiritualmente muerto en sus delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículo 1. La idea que quiero plasmar acá es que el hombre no regenerado, el hombre caído, ¿no? Es pecador porque está caído. Esa es la idea. Porque está muerto, espiritualmente hablando. Al igual que Adán y Eva en el momento que pecaron y que se vieron a sí mismos desnudos, indefensos, ante Dios nuestro Señor en su rebeldía. Totalmente incapaz de salvarse a sí mismo o incluso de prepararse para la salvación. No tiene posibilidad alguna. Está esclavo del pecado y de la muerte y no tiene cómo salir de ahí, a menos que Dios nuestro Señor, por un acto de gracia, ¿no? de gracia soberana, decida rescatarlo, que es lo que ha hecho con nosotros. Punto 4. La culpa imputada y la solidaridad pactual. Que vamos a empezar a ver la solución. Pero, eh, no, vamos a empezar a ver el problema que va a ir a mostrar, que va a mostrar de alguna manera más clara eh, la naturaleza de la solución. ¿Ya? Porque aquí tenemos que tener cuidado y tenemos que ser claros con estas implicaciones y con estas definiciones para no caer en errores como el arminianismo, como el pelagianismo, ¿verdad? El arminianismo dice que el hombre, claro, está caído, rebelde, pero tiene una partecita, ¿no? Ahí, un 2% de su naturaleza, que es capaz de conectar con Dios y de salvarse, ¿no? El resto lo hace Dios. Él solamente tiene que poner el comienzo, por decirlo de alguna manera. Y está la otra doctrina, el pelagianismo, que enseña que el hombre en realidad no está caído, ¿no? El hombre simplemente es como una tabla rasa que va a ser lo que el ambiente lo determina. Ambas cosas están erradas en el sentido bíblico. Por tanto, esto tiene que ser expuesto muy claramente. Mm. La culpa de Adán y Eva nos es imputada a todos nosotros. ¿Ya? Y en ese sentido, en Adán tenemos una solidaridad, ¿no? En la rebelión, juntos. Las consecuencias de la traición de Adán no se limitaron a él. Como hemos visto, Adán actuó como la cabeza federal o representante pactual de toda la humanidad. Ya lo vimos en los capítulos anteriores y vimos la profundidad del caso. Y lo vamos a ver en la redención también, las implicaciones de todo esto. Por lo tanto, su pecado y su culpa fueron legalmente imputados, acreditados, ¿no? A toda su descendencia en él, ¿sí? En el sentido de pacto. Pactualmente, cuando nacemos, somos hijos de Adán y por tanto somos hijos de la rebelión. ¿Sí? El apóstol Pablo lo expone con una excelente claridad jurídica. Por tanto, dice el apóstol Pablo, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos capítulo 5, versículo 2. Y de nuevo, dice el apóstol Pablo, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 19. Por lo tanto, no nacemos en este mundo como individuos neutrales que luego se convierten en pecadores.
nacemos ya constituidos legalmente como pecadores en Adán, con una naturaleza corrupta, heredada y bajo la justa sentencia de la muerte. No tenemos salida. Es como decir que Donald Trump puede salir por sus propios medios de donde está, ¿no? Que no necesita ninguna ayuda externa, él lo va a poder lograr solo. No puede, está sentenciado, tanto por sus crímenes, tanto por su naturaleza criminal, por sus hechos, como también por todo lo que lo rodea y lo tiene condenado. No va a poder salir de ahí, por sus propios medios, por supuesto, por sus propios medios. Negarla, negar esta doctrina, perdón, antes de pasar a eso, esta es la doctrina del pecado original. ¿Sí? Negar esta doctrina, negar su solidaridad y unidad de la raza humana, y en última instancia, perdón, leo de nuevo mejor, ¿ya? Porque aquí estaba metiendo la idea que tengo ahora en mente con el texto que había escrito anteriormente y está ordenado de manera distinta, ¿ya? Entonces, esta es la doctrina del pecado original. Negarla es negar la solidaridad y unidad de la raza humana y, en última instancia, socavar la base de nuestra salvación, que también se basa en la representación pactual de un hombre, Jesucristo. Fíjense aquí la unidad de esto y la implicación de negarlo. Negar la doctrina del pecado original y sus consecuencias y su solidaridad pactual haría que negásemos también, por implicación, ¿no?, la representación pactual de Cristo en su iglesia, que es el mismo, digamos, la misma naturaleza de representación pactual, solo que de un hombre que guardó el pacto. Ya lo vamos a ver en el capítulo subsiguiente, si mal no recuerdo. Vamos al quinto punto, la maldición sobre la creación. Esta rebelión del hombre, la caída, no solamente tuvo una consecuencia en su ser y en su relación con Dios, sino que también tuvo una consecuencia en su ser y su relación con la creación, con la tierra, y la tierra tuvo, debido a la rebelión del hombre, el hombre también fue corrompido en su ser, y por extensión también se corrompió la creación, ¿no? Esta es una de las doctrinas fundamentales del por qué vemos que la naturaleza también tiene sus cosas que no son tan bonitas, que digamos, ¿no? Finalmente, la caída tuvo consecuencias cósmicas. Debido a que el hombre era el vicerregente de la creación, su rebelión arrastró a toda la creación bajo la maldición de Dios. Dios le dijo a Adán: maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Génesis capítulo 3, versículo 17. El mandato de dominio no fue revocado, pero su ejercicio se convirtió en una lucha frustrante contra espinos y cardos. Esto es importante. El mandato de dominio que estudiamos en los primeros capítulos, bueno, en los capítulos anteriores, mejor dicho, no fue anulado, no fue quitado, ¿no?, para nada, sino que ahora se agrega algo, ¿no? ¿Qué cosa? Que el ejercicio del mandato de dominio por parte del hombre, porque el hombre no ha cambiado su naturaleza, y su naturaleza está íntimamente ligada a su propósito de ejercer dominio sobre la creación, que ya lo hemos estudiado, ¿no? No fue negado ese mandato, sino que el ejercicio de ese mandato se convirtió en una lucha frustrante contra espinos y cardos. Ya no será esa creación tan armoniosa que estaba hecha para que el hombre ejerciera dominio de una manera armoniosa y bienaventurada. No, ahora era con dolor. La armonía original entre el hombre y la naturaleza se quebrantó, se rompió. La creación misma fue sujeta a vanidad, como lo dice el apóstol Pablo, y ahora gime a una, esperando la liberación, su liberación, ¿no?, en la manifestación de los hijos de Dios, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 20 al 22. Así, la situación del hombre después de la caída es de una ruina total y sin mitigación. Es un criminal convicto ante la corte de un Dios santo, un leproso moral con una naturaleza totalmente corrupta, un cadáver espiritual incapaz de resucitarse a sí mismo y un rey exiliado en un dominio maldito. Toda solución humana
sea el esfuerzo personal, la educación o el uso de medios políticos, es como intentar curar la muerte con vendajes, una solución inútil. ¿Sí? La única esperanza posible debe venir de fuera del sistema caído. De fuera del sistema caído. Esto quiere decir de fuera de la criatura, en términos totales, de fuera de la creación. La única esperanza posible debe venir de fuera del sistema caído. Debe ser un acto de invasión y gracia soberana por parte del Dios, del mismo Dios, contra quien el hombre declaró su rebelión y su guerra. ¿Mm? Eso, mi hermano. Espero que les haya gustado este capítulo, en cómo lo desarrollé, en cómo lo traté de explicar. Como verán, no es un capítulo de una teología sistemática en la que nos vamos en detalle. La idea es explicar la doctrina. Luego, ¿no? Luego ustedes, en la medida que van creciendo, investigando más, van adquiriendo, leyendo capítulos de teología, ¿verdad? Profundizando, hay libros que se escriben al respecto, van a decir cosas un poquito distintas que la mía, por supuesto, ¿no? Los cristianos nunca nos ponemos de acuerdo en todo, ya lo hemos explicado por qué en otros lugares, ¿no? Hay que entender la escritura es la infalible, el dogma, la interpretación que nosotros damos, el entendimiento, es falible. Seguramente hay muchas cosas que pueden estar erradas en este tratamiento. Hasta el momento creo que no. Estoy siendo fiel a la doctrina fundamental ortodoxa del cristianismo. Y bueno, seguramente hay algunos matices que se pueden mejorar, pero bueno, ustedes ahí están para juzgarlo, ¿no? Porque no tengo yo la infalibilidad, lo tiene solamente la palabra de Dios. Y apelo a ella. Si ustedes apelan a ella demostrando que estoy equivocado, bienvenido sea y por favor coméntenlo. En el próximo video pues vamos a ver el capítulo 6, la salvación y el pacto de gracia, ¿no? Que va a estar, este es el capítulo que soluciona el problema en el que quedamos en este capítulo, ¿no? El capítulo 4. No, perdón, el capítulo 5. Quedamos en un grave problema y si nos quedamos con este párrafo, eh, quedamos en la oscuridad. Pero gracias a Dios que nos ha liberado de la oscuridad. Un abrazo, mi hermano, que Dios les bendiga y nos estamos viendo en el próximo video y en Patreon, ¿no? Recuerden que estamos en Patreon, donde voy a estar subiendo más videos, más estudios al respecto, sobre doctrina, sobre la ley de Dios. En una de esas vamos a empezar a estudiar el libro de... ¿Cuál era el libro de Gálatas? Tengo pensado empezar a estudiarlo, pero más relajadamente, ¿no? Videos en 3 semanas y los domingos, por supuesto, continuar con la ley de Dios, la teonomía. ¿Mm? Por supuesto, en Patreon, ¿no? Acá en YouTube voy a estar subiendo algunos videos, pero la idea es que en Patreon compartamos. Un abrazo, mi hermano, que Dios les bendiga. Voy a dejar de compartir acá. Si me ven más, un abrazo, que Dios les bendiga y que tengan bueno, ya estoy acá de noche, acá mañana es viernes, así que tengan un excelente viernes o una excelente mañana, tarde, noche, donde sea que estén. Un abrazo, que Dios los bendiga. Chao, chao.